Dios les bendiga. Vamos a comenzar, hermanos, con una oración. Padre, gracias. Es un privilegio, Señor, estar en tu presencia y poderte agradecer esta oportunidad de venir delante de ti para recibir de tu palabra, para nutrirnos mutuamente con las experiencias, los descubrimientos que vamos haciendo, Señor. Y sobre todo porque esa palabra que estudiamos, Señor, tiene que ver con la institución que tú creaste, que es la familia, el diseño que tú le diste, el propósito, el destino sobre el cual tenemos que caminar como familias. Gracias por las familias que van a tomar este estudio, las que lo van a ver. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestras vidas y también traiga iluminación, nos muestre nuestra condición y nos muestre la oportunidad que nos estás dando de ser transformados conforme a tu propósito. Gracias, Señor, gracias por los que ya están y por los que se unirán. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Ah, bueno, esta es la clase número 4, que también la vamos a dividir en dos partes, porque vamos a hablar acerca de el crecimiento en el matrimonio, que también es la familia. Y comenzamos con este versículo que dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Proverbios 24:3. En otras palabras, Dios quiere que tú y yo seamos sabios y que entendamos cómo edificar nuestra familia, nuestro matrimonio para los que ya son casados, o tu matrimonio para los que el Señor va a traer también su cónyuge en el futuro. Una pareja que es sabia va a entender que hay diferentes momentos en un matrimonio. Y muchos matrimonios realmente pasan situaciones críticas, y quizás llegan hasta la separación, el rompimiento, el divorcio, en fin, en la disolución del matrimonio, de la familia, prácticamente porque no les fue de su conocimiento que hay etapas en el matrimonio. La gente se casa, pero no sabe cómo tener éxito en el matrimonio toda la vida. Creen que la emoción del amor romántico los llevará por toda la vida. No se dan cuenta de que los tiempos difíciles le llegan a todo matrimonio. Después de solamente unas semanas de matrimonio, algunos dicen: es que tú ya has cambiado, es que ya eres diferente, no eres la persona con la que me casé. Por supuesto que no es la misma persona, el matrimonio va avanzando, tiene una dinámica y necesitamos saber cuál es esta dinámica en términos generales. Y la mayor parte del tiempo sucede esto de que se sorprenden por los cambios que están experimentando, porque no conocían esta realidad de la dinámica del crecimiento en el matrimonio. Por supuesto, también es en la familia. Antes del matrimonio, generalmente cuando una persona se conoce, lo que anhelan es agradarse a sí mismos o a su familia. Pero cuando dos personas se conocen y se casan, deben aprender a agradarse el uno al otro. Y esa es la primera frase que pondrían acá. Ya. Cuando dos personas se casan, deben aprender a agradarse el uno al otro. ¿Quién me quiere leer la Biblia en Efesios 5:21, por favor? Es el versículo que está allí.
Someteos unos a otros en el temor de Dios. Gracias, Juan Carlos. Bueno, yo recuerdo que una vez una hermana dijo, cuando yo me recién casado, tenía meses de casado, y entonces alguien me dijo que ella dijo esta expresión. No, Abimael ya me lo cambiaron, dice, ya no es el mismo, dice. Ahora solamente, dice, le hace caso a su esposa. Y entonces, al principio yo me reí de la expresión, porque sí experimentamos un cambio, porque ahora intentamos agradarnos el uno al otro. Ese es, digamos que esa es la primera etapa del matrimonio. Entonces, ah, precisamente en esa primera etapa, algunos no logran superar esa primera etapa porque no están dispuestos a someterse el uno al otro en el temor de Dios. Y entonces quieren seguir viviendo su vida recién casados como si fueran solteros. Y esa etapa ya pasó. La nueva etapa consiste en aprender a someterse unos a otros en el temor de Dios. Y cuando los recién casados se niegan a eso, les viene una crisis y son los matrimonios que al año ya se están separando, se están divorciando. Pero el esposo y la esposa deben acercarse más a través de las tres etapas de crecimiento en el matrimonio. Hoy solamente vamos a ver dos, porque la tercera la vamos a ver, la siguiente clase está un poquito más amplia, pero estas dos etapas que vamos a ver hoy acerca del crecimiento en el matrimonio, la primera tiene que ver con conocer a su cónyuge. Ahí tomen nota. La primera etapa es conocer a su cónyuge. Y si alguien me hace el favor de leer Cantares 2 versículos 2 y 3 que ahí está en sus notas. ¿Quién dice yo? Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Gracias, don Carlos. Miren que esta es una frase de el rey Salomón y él se refería a su esposa de esta manera, por supuesto. Es una frase de la primera etapa de su matrimonio, cuando estaba conociendo a su cónyuge. Y entonces, con frecuencia, un nuevo matrimonio, como está descubriéndose el uno al otro, hay sorpresas, hay inocencia y durante los primeros meses aprenden a conocerse mutuamente. Entonces, aquí las frases que da el rey Salomón la compara a su esposa como un lirio entre espinos, es decir, hace una gran diferencia entre su esposa y el resto de las mujeres. Y luego también hace otra diferencia, o más bien un contraste, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado, entre los jóvenes. Ella también, la esposa, hace un contraste de cómo ve a su esposo, de cómo lo está conociendo. Es distintiva la forma como se van apreciando el uno al otro y por supuesto ah, es emocionante esa etapa porque es la etapa donde aún no se conocen defectos, aún no se conocen malos hábitos y entonces todo se ve bonito. Y hay cinco frases que describen a la pareja durante la primera etapa de su matrimonio. Los que son casados pueden hacer memoria de esta etapa. Generalmente esa etapa dura poco tiempo, quizás un año, año y medio, por lo mucho, y pasa esa etapa. Entonces, los que son casados ya tienen más de un año y pueden hacer memoria de esa etapa. La primera frase que nos describe que el matrimonio está en esa etapa es que sienten
atracción mutua, ahí le ponen esa palabra, en el número uno, sienten atracción mutua. Entonces, la atención de cada uno de los cónyuges está concentrada en el otro. Este, ah, Se la pasan viéndose, apreciándose, admirándose, pasan mucho tiempo pensando el uno en el otro, los mensajitos, las cartitas, bueno, las cartitas eran antes, ahora son los mensajes, ¿verdad? Los emoticones y todo eso ahora se envían. Entonces, se les olvidan generalmente las cosas y andan sonrientes pensando en su cónyuge. Si alguno de los dos se equivoca en algo, se le olvida algo, como si no hubiera pasado nada, porque lo que importa es que se atraen, que se gustan, que su enfoque es el cónyuge y están concentrados en eso, se olvidan de todo lo demás. Hay otra frase sería la número dos, es que ven solamente lo mejor de la otra persona. Por cierto, antes de continuar, ¿qué era lo que les llamaba mucho la atención de su cónyuge, los que están casados, en esta primera etapa, generalmente el primer año? ¿Qué era lo que te llamaba mucho la atención o te atraía de tu cónyuge? Bueno, hablo en tiempo pasado, pero puede seguirte atrayendo eso. Entonces, si alguien quiere decirnos algo breve, andamos muy tímidos hoy. Ok, lo vamos a dejar para el rato. Entonces, la segunda frase que nos describe a un matrimonio en esta primera etapa de crecimiento es que ven solamente lo mejor de la otra persona. Ven solamente lo mejor, es la palabra clave, de la otra persona. En la primera etapa del matrimonio, la gente tiende a poner a su cónyuge en un alto nivel. Por ejemplo, Salomón escribió en otro versículo, dijo en Cantares 4:1, si alguien lo quiere leer, por favor, ese versículo. Cantares 4:1, que es el que sigue. He Amén. aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre las guendejas como de paloma. Gracias. Miren, entonces, ah, quién sabe cómo eran los ojos de su esposa, pero él los veía hermosos. Y así vemos a nuestro cónyuge en esta primera etapa. A veces los suegros, perdón, los papás le dicen a su hijo o a su hija, oye, ¿y qué le viste, hijo? ¿Qué le viste, hija, a tu esposo, a tu esposa? Y le contestan, ay, es que está tan guapo. Y el papá o la mamá dicen, no, no, creo que no está abriendo bien los ojos, porque solamente ven lo mejor de la otra persona. Esa etapa, como es la etapa de conocerse, entonces lo único que vemos es lo mejor de la persona. Por eso esa etapa se disfruta, es muy bonita, porque siempre vemos lo positivo, lo mejor, lo más bonito. Nuestro enfoque está en lo bueno, no está en la debilidad, sino está en las virtudes, está en sus puntos fuertes. Nuestro enfoque hacia nuestro cónyuge está en su potencial. Todo es positivo. Y por ser positivo, el resultado que se vive es positivo. Entonces, durante esos primeros días, meses, los casados se elogian, se admiran mutuamente y de esa etapa hay muchas cosas rescatables que pueden ayudar en la segunda etapa, que ahorita la vamos a ver. Por eso uno tiene les he pedido que recuerden esa etapa. A ver si quieren poner ahí en el chat, voy a abrirlo.
¿Qué frases le decían a su cónyuge en esa primera etapa, en esos primeros meses de casados? Bueno, Betsa nos decía que no era parecido a nadie, que era único, ¿verdad? ¿Qué frases le decían a su cónyuge para destacar lo mejor de ella? Escriban ahí en el chat o si alguien lo quiere decir aquí en el micrófono. Anoten esas frases porque nos van a servir para la segunda etapa, que está más adelantito. ¿Qué cosas admiraban, elogiaban de su cónyuge? ¿Qué cosas veían de perfecto? No sé, a lo mejor de ella le decían es que tú eres muy ordenada, eres muy atenta, o de él decían es que tú eres muy fuerte, muy cortés. Aquí Malaquías dice hermosa, inteligente, guapa, preparada. En una sola frase nos dijo todo, ¿no? Alguien más, ¿qué otra cosa le decíamos? Porque de estas frases nos van a servir para rescatar algunas cosas que van a ser muy útiles en la segunda etapa, que es la etapa que la mayoría de los que somos casados estamos viviendo o ya la pasamos, dependiendo. Ahorita vamos a ubicarnos cada uno. Bueno, mientras otros escriben algo en el chat de qué le decían, qué destacaban, Betsy dice que le decía, gracias por ser sincero. Muy bien. Entonces, la otra frase que nos describe cuando un matrimonio está viviendo en esa etapa, la etapa de conocimiento mutuo, es que se someten el uno al otro, se someten el uno al otro. Al principio las parejas nuevas es fácil que cedan el lugar el uno al otro y están dispuestas a sacrificar sus propios derechos. Como es una etapa corta, aunque sea un sacrificio, aunque sea negarse a sí mismo, se hace con gusto, se disfruta, se demuestra el amor a través del ceder, del sacrificar, del someterse el uno al otro. Y se someten para mantener la armonía, para agradarle al otro cónyuge, son tiernos, les gusta estar juntos, se preocupan por las necesidades del otro. Entonces eso hace que incluso dejen para después sus propias necesidades, sus necesidades personales. Están más dispuestos a satisfacer las necesidades del cónyuge. Son esas veces que si el varón, por ejemplo, tenía mucha hambre, pero llegaba a su esposa, le decía, "Ay, ¿quieres?" Y le compartía, y a lo mejor la esposa llegaba con hambre y se lo acababa, y entonces le dice la esposa, ay, me lo acabé, ¿querías más? No, no, ya estoy lleno, ya estoy lleno. Entonces uno se sacrificaba porque a lo mejor uno tenía todavía hambre, pero en ese momento no pasaba nada, todo era superable, nada se podía interponer en esa armonía, en ese sacrificio o autosacrificio que estábamos haciendo para demostrarle el amor a nuestro cónyuge. Una frase más es, se disfrutan mutuamente. Entonces, de hecho, cuando vemos a un matrimonio que está en esa etapa y que no los conocemos, pero que se disfrutan mutuamente, decimos, son recién casados, van tomaditos de la mano. Ay, se están acariciando la cara, se están dando un besito, le está acariciando el cabello, le está arreglando su ropa, que le quede bien. Dicen, seguro son recién casados. ¿Por qué? Porque se disfrutan. Esto no quiere decir que después no nos disfrutemos, pero esta es la característica de esta primera etapa. Al principio las parejas son muy felices y tienen sentimientos de bienestar, todo parece grandioso, se sienten animados y de hecho el escritor
de la Biblia, de Cantares, Salomón mismo describe este punto de vista cuando dice que él siente gozo, cuando siente emoción, cuando siente satisfacción, pero hay más palabras que usa Salomón que ahorita vamos a mencionar para describir esa etapa en su matrimonio, que es la primera etapa, la etapa donde se conocen mutuamente. Una última frase sería, no toman en cuenta las faltas del otro, no toman en cuenta las faltas del otro. La verdad es que al comienzo del matrimonio, uno en realidad no conoce a la otra persona. Uno cree que la conoce, o díganme si no. Uno cree que la conoce. ¿Por qué te vas a casar? Ay, es que somos como una gota de agua. ¿Lo conozco o la conozco 100%? Pero en realidad solo conoce una parte, porque está enamorada de un ideal, de algo que anhelaba. Entonces, en realidad uno no sabe cómo es su cónyuge, ni sabe nada de su futuro hasta que comienza a vivir con esa persona. Y en los primeros meses las parejas tienden a ignorar sus diferencias y a pasar por alto sus faltas. Hacen a un lado lo que no se ajusta y buscan eh, olvidar, no tomar en cuenta los errores, los defectos, ah, los, cuando se lastima el uno al otro, se ignora ese dolor porque es que lo amo, es que la amo. Y entonces, con frecuencia, se ignoran los problemas importantes porque ah, se piensa que ignorando el error, ignorando los defectos, ignorando los problemas que ya están viviendo, van a vivir en armonía. Pero así es la primera etapa. En la primera etapa no hay confrontación. En la primera etapa, todo se supera, todo se pasa, se le pasa a la otra persona, todo se puede, hacer de la vista gorda, como que uno no vio que la persona está fallando, me está ofendiendo. Todo eso se omite resaltar porque se quiere buscar la armonía. Y en esta primera etapa del matrimonio, como dura poco, tarde o temprano las parejas llegan a darse cuenta de las diferencias que tienen, de las fallas que tienen, de que tienen diferentes personalidades, ya no son las dos gotas de agua con las cuales se identificaron al principio, ya no sienten que no tienen el mismo temperamento, es que somos igualitos, pensamos igual, nos gusta lo mismo, ya no se dice eso, porque ya se dieron cuenta que hay distintas formas de reaccionar, diferentes formas de ver las cosas, diferente carácter, y entonces lo que se le conoce como la luna de miel o el primer periodo de entusiasmo, vemos cómo se va terminando y tendrán que darse cuenta que necesitan trabajar intencionalmente en su matrimonio para poder seguir disfrutando su vida juntos. Cuando se termina esta etapa, que puede variar de meses hasta un año, año y medio, se empieza a introducir a la segunda etapa. En la segunda etapa, le podemos poner ahí, es entender, sería la palabra, entender y crecer por medio de las diferencias, es la segunda palabra.
entender y crecer por medio de las diferencias. Entonces aquí necesito que alguien me ayude a leer Cantares 4:7 y alguien más Proverbios 27, versículos 15 y 16, que los tenemos aquí en la hoja. ¿Quién dice yo? A ver, Cantares dice, qué hermosa eres toda tú, amor mío, no tienes defectos. Cantares 4:7. Amén. Y alguien, gracias, hermano. Y alguien más que lea Proverbios 27, 15 y 16. A ver, lo leo yo. Adelante. Dice, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa, son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Proverbios 27:15 al 16. Gracias. Bueno, miren que estos dos versículos los escribe la misma persona, el rey Salomón, pero hasta parece que no fuera la misma, porque en una se refiere a su esposa como hermosa, hermosa toda, no tienes defectos. ¿En qué etapa creen que estaba Salomón para haber escrito de esta manera, refiriéndose a su esposa? En la primera etapa. Claro, por supuesto, estaba recién casadito y escribió Cantares 4:7. Pero miren que Proverbios es el resultado del recorrido de la vida de Salomón y son de los últimos proverbios que él escribió, esto es, ya de tiempo avanzado en su matrimonio. Y luego él se expresa de la misma esposa que dijo que no tenía defectos, ahora dice, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa es lo mismo. Pretender contenerla es como refrenar el viento. ¿Alguien puede detener el viento? No, el viento se pasa por alrededor nuestro, pero nadie lo puede detener. Es como sujetar el aceite en la mano derecha, que se le rocían aceite, por más que lo cierre, se vierte el aceite. Es imposible parar eso. Y entonces él dice, de la misma esposa, hace esta comparación. Entonces, ¿qué pasó aquí con el gozo que se puede apreciar en Cantares 4:7 y la ausencia de gozo en el versículo 15 y 16 de Proverbios 27? Él ya estaba en una etapa diferente. Al parecer, esta es la expresión de la etapa segunda, que es donde entendemos y crecemos por medio de las diferencias. Ya no hay un gozo que podemos expresar, más bien dicho, son emociones que experimentamos por las diferencias que ahora son visibles, que ahora son muy evidentes y que luchamos por entender y que por supuesto si las vamos entendiendo, vamos creciendo, pero si no las entendemos, si las rechazamos, si yo me quiero quedar solamente con mi lógica, especialmente los varones, nos queremos quedar con nuestra lógica, entonces no vamos a crecer. Y la segunda etapa que tiene que ver con la experiencia de las diferencias puede ser permanente. No podemos quizás llegar a la tercera etapa, de que es de la que vamos a hablar en la próxima clase. Entonces, ah, hay algunas frases también, algunas descripciones sobre lo que les puede suceder a las parejas en la segunda etapa. Y yo creo que la mayoría de los matrimonios en vida estamos en esta etapa. Me incluyo, porque yo siento que todavía
al menos personalmente, necesito emigrar a la tercera etapa. Siento que estoy en esa ruta, pero todavía me identifico más con la etapa número 2. Entonces, en esta etapa número 2 hay algunas descripciones. La primera es que llegan a sentirse aburridos, anoten la palabra, llegan a sentirse aburridos. La rutina y el aburrimiento vienen a ser parte de la vida de la pareja. La mayor parte del entusiasmo como que se ha ido y la vida entonces es como algo que se esfuma rápidamente. Hay cierta pérdida de interés, hay algunos cambios en los sentimientos, ah, no se tiene cuidado de cómo lucen, de cómo se muestran a su cónyuge, porque es evidente que no pueden estar perfectos siempre, como en la primera etapa, de recién casados, pues sí, bañaditos, arregladitos, peinaditos, bien vestidos, bien perfumados, queríamos andar siempre así, pero cuando estamos en la segunda etapa, como empieza a afectar este tipo de aburrimiento, entonces se empieza a manifestar en no mostrarse perfectos, sino, pues así soy. Si me amas, aguántame. Y entonces empezamos a pasar por este tipo de circunstancias. Entonces la pareja comienza a darse cuenta de que el matrimonio es como la vida. Algunos días son maravillosos, pero muchos son lentos, deslucidos, rutinarios y hasta aburridos. Empieza a descubrir eso. Cuando la pareja empieza a experimentar esto, por supuesto que se cruzan pensamientos. Y yo pensé que siempre nos íbamos a amar y esto ya no está funcionando. Ese tipo de pensamientos empiezan a circular porque empieza a mostrarse o empiezo a experimentar aburrimiento. Ya no hay novedad, ya no hay un esfuerzo por agradarse mutuamente, ya no hay un sacrificio por la pareja y entonces esto se empieza a tornar aburrido en ciertas circunstancias de la vida. Cuando una pareja empieza a experimentar esto, es evidente que está en la segunda etapa, donde se, donde el propósito es entender las diferencias y crecer por medio de las diferencias. Si yo tengo claro que esta etapa no es solamente de experimentar la frustración de las diferencias, sino que tengo claro que es entender esas diferencias y crecer, superarlas, de tal manera que si yo tengo bien claro ese propósito, entonces cualquier circunstancia, cualquier diferencia, cualquier crisis que esté enfrentando por una diferencia de pensamiento, de hábitos, de gustos, de lo que sea, yo voy a saber que no me voy a quedar estancado allí, como a veces algunas parejas hay una diferencia, sienten que es irreconciliable, entonces optan por no cambiar, por mantener una lucha de poder y eso trae amargura al corazón. Pero como no tiene claro que eso está sucediendo, porque el propósito de Dios es que aprendamos a entender las diferencias y a crecer y a superar las diferencias, entonces yo me puedo quedar en esa parte y, por supuesto, cuando se llega a un divorcio, a una separación, es precisamente porque se quedaron en esta segunda etapa. No supieron entender las diferencias, no supieron crecer por medio de las diferencias y pensaron que ahí se terminaba todo, que eran irreconciliables esas diferencias. Entonces termina en una disolución. Otra, otra, otra descripción de esta segunda etapa la describimos así: discuten frecuentemente. Y entonces a lo mejor ahí sale el codazo. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Por eso discutimos. La pareja comienza a discutir sobre sus diferencias.
Discutir es expresar nuestra diferencia, nuestra inconformidad y buscar una solución. Discutir no es pelear, discutir es expresar mi opinión y llegar a un acuerdo. Solo que en la connotación que le hemos dado a la palabra es negativa. Cuando alguien discute, lo asocia con gritos, lo asocia con ignorar al otro, lo asocia con agredir al otro, y ese es el contexto que le damos a la palabra discutir. En realidad, discutir es expresar mi opinión y llegar a un acuerdo mutuo. Pero cuando algunos solamente discuten en el sentido de expresar sus opiniones, pero no llegar a ningún acuerdo, es porque no quieren ceder, no se quieren rendir, y entonces las discusiones van aumentando, van subiendo de tono, el conflicto se empieza a asomar en el matrimonio. En lugar de buscar una solución juntos, se empiezan a defender a sí mismos, empiezan a argumentar sus puntos, su posición, empiezan a consolidar su posición y no piensan perder terreno y no piensan ceder. Entonces el conflicto empieza a asomarse. Esto provoca que se protejan a sí mismos, no son tan abiertos ni confiables como antes, que se decía toda la verdad. En esta etapa se empiezan a reservar información, se empiezan a reservar sus puntos de vista, la sinceridad empieza a disminuir, más bien es como una pantalla de sinceridad. ¿Estás enojado? No, no estoy enojado. ¿De veras no estás enojado? No, no estoy enojado, pero está hirviendo por dentro. Entonces, ya no hay transparencia, no quieren que el otro los acuse de sus defectos, comienzan a protegerse, a excusarse a sí mismos, acusan a su cónyuge, se empieza a asomar también el resentimiento y la amargura, las cuales pueden acumularse si no se trabajan, pueden estar a la defensiva y poco dispuestos a admitir sus culpas o a madurar. Yo quiero que pienses ahorita, ¿esto es muy común en mi matrimonio en este momento? Si esto es común, entonces te puedes ubicar en esta segunda etapa. Esta segunda etapa no quiere decir que es una etapa de lo peor o una etapa derrotista o negativa. Es la etapa donde todos los matrimonios pasamos, pero algunos que no están conscientes que esa etapa es para crecer, para entenderse mutuamente y para crecer, algunos se toman de estos argumentos de que están viviendo en esta segunda etapa para darse por vencidos, para tirar la toalla, para separarse, para ya no trabajar, para divorciarse, para deshacer el matrimonio, la familia. Porque no sabían que para pasar a la tercera etapa es necesario aprender a vivir esta segunda, en donde se van a manifestar todas las diferencias y en donde en lugar de atacar o querer cambiar a la persona, yo tengo que aprender de esa diferencia y crecer, en otras palabras, madurar, amar sacrificialmente para poder avanzar a la siguiente etapa. Entonces, no es fácil vivir en esa segunda etapa. Esta segunda etapa puede durar años. Es más, algunos ya sienten que la han vivido toda su vida y no salen de esa etapa. Puede ser tan larga como difícil sea que yo le rinda mi voluntad a Cristo y que Él sea mi Señor. Si yo no rindo mi voluntad a Cristo, yo no puedo salir de esta segunda etapa. Tiene que ver mucho
con rendición, con entrega, con permitirle que Cristo sea el Señor en mi vida. Tiene que ver con una relación personal con el Espíritu Santo. Si yo no desarrollo eso, esta etapa se me puede hacer eterna, porque tiene que ver con una entrega y una relación personal con Cristo. En otras palabras, esta etapa es insuperable sin Cristo. Y no me refiero a religión. Ir a la iglesia no me va a sacar de esta etapa, no me va a llevar a la siguiente. Hacer ciertas cosas religiosamente tampoco me va a llevar. Es una relación íntima, personal, sometida a la voluntad de Cristo, permitirle que Él sea mi Señor. Y cuando yo le doy ese lugar de señorío en mi vida a Cristo Jesús, Él me empieza a habilitar para enfrentar esas diferencias desde la perspectiva de Dios, entender a mi cónyuge y juntos tomar actitudes y decisiones que nos lleven a crecer. Suena muy cortito y muy fácil, pero es todo un proceso, amados. Tú puedes autoevaluar la intensidad de esta etapa en tu propio matrimonio. Es más, quizás a algunos les ha pasado por la cabeza el divorcio, la separación, tirar la toalla, vivir como zombies esta etapa, ya no sentir, ya no quejarse, ya no hablar, ya no expresar, simplemente vivir como se pueda. Eso son los resultados de creer que esa es la etapa que nunca se va a acabar. Pero déjame decirte, amado hermano, hermana, y para ti, joven, señorita, varón, muchacho, esta etapa también es temporal, dura más, pero la intención es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pablo mismo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, miro todos los días y me esfuerzo por llegar, por hacerme de Cristo Jesús, para alcanzar aquella meta a la que he sido llamado. Es decir, no es en automático, no es de manera religiosa, es en una relación personal, otra vez con Cristo, donde yo voy a poder avanzar hacia la meta. En esto, desde este enfoque es pasar a la siguiente etapa como matrimonio. Hay una tercera frase que es, por favor, si alguien quiere compartir algo, puede decirlo en el chat, puede abrir su micrófono, puede decirme, puedo decir algo y por supuesto que pueden compartir. La tercera frase que nos describe la experiencia de esta segunda etapa es que se critican, se critican. En la primera etapa, los esposos, como Salomón, lo leímos en el versículo anterior, él decía, qué hermosa eres toda tú, amor mío, no tienes defectos. Y mire que todos decimos eso de nuestro cónyuge cuando nos casamos, es que es perfecto, es perfecta, no tiene ningún defecto. Pero cuando salimos de la primera etapa y entramos a la segunda, entonces aparecen los defectos, aparecen las diferencias y aparece la tentación para criticarnos en lugar de entender a mi cónyuge, en lugar de crecer juntos, de ayudarnos mutuamente, nos empezamos a criticar.
Es que tú ya no haces esto, es que antes lo hacías, es que tú no trabajas, es que tú no me respetas, y entonces nos empezamos a criticar. No es una expresión que más adelante lo vamos a trabajar en el curso de matrimonios, no es una expresión de ayudarle al cónyuge a entender la manera en que necesito que me ayuden para superar esos defectos, sino más bien la urgencia de decirle qué mal me siento contigo, y eso es el resultado de la crítica. En esa etapa, la crítica se llega a convertir en la primera expresión del día. Es decir, cuando se levantan, buscamos algo que nos sea nuestro argumento para apuñalar a nuestro cónyuge y bajarle la moral y así hacerla sentir o hacerlo sentir miserable por el error, por la culpa, por cualquier cosa, porque tú has hecho esto. Y entonces se inicia el día con críticas. Es cuando estamos en esta etapa, inmersos completamente, es con lo que se inicia el día. Críticas, a, desaprobaciones, reprobaciones, eh, discusiones. Y la última frase que nos describe un poco esta etapa es que se desilusionan. El 4, se desilusionan. La desilusión viene cuando los sueños de la pareja no se realizan, cuando lo que me imaginé al principio no lo estoy viviendo, cuando la persona de la que me enamoré en realidad no es ella, cuando las metas que nos fijamos no las estamos logrando, cuando em, la familia que anhelaba formar no se ha formado o no ha resultado así. Estoy también hablando de nuestros hijos, ¿verdad? Todo mundo soñamos con unos hijos perfectos, pero a lo mejor la realidad es que no son perfectos y nadie es perfecto. Pero todo eso es parte de las desilusiones. A veces la gente dice respecto de las desilusiones: estoy atrapado, no puedo salir. Otra expresión sería: ¿cómo, cómo fue que me vine a meter en esto? Mejor me hubiera sido quedarme solo o sola antes que estar casado con esta persona. Oh, ¿y cómo me hubiera ido si me hubiera casado con la otra persona que conocí antes? Y entonces la mente empieza a jugarnos chueco, o el enemigo empieza a lanzarnos esos pensamientos, aprovechando la desilusión. O cuando expresamos no soy feliz y sé que Dios quiere para mí que yo viva feliz, así que como no soy feliz, seguro Dios está de acuerdo en que yo me divorcie para que me vuelva a casar y sea feliz verdaderamente. Entonces todo esto es como una... Es como una línea de pensamiento que cada vez se va complicando más, se va complicando más a raíz de las desilusiones, y nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Entonces, estas 4 expresiones que encontramos en esta segunda etapa, que tiene que ver con entender y crecer por medio de las diferencias, nos pueden servir para medir ¿en qué nivel de intensidad me encuentro en esta segunda etapa? De hecho, todos pasamos en esta segunda etapa, todos tenemos que pasar en esta segunda etapa, porque esa segunda etapa es la que Dios usa para procesarnos en nuestro carácter, para procesarnos y poder amar como Jesús ama, para procesarnos y poder madurar,
desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida y poder pasar a la siguiente etapa. Pero muchas parejas se rinden en esa etapa, se divorcian, algunos cometen el error de buscar sentimientos de amor con otra persona. Esta infidelidad con frecuencia va a destruir el matrimonio, así sea de pensamiento. Alguien dirá, puede pensar, pero no se consuma con una infidelidad física, pero puede ser mental, puede ser emocional y que va produciendo un debilitamiento en tu matrimonio y otros quedan definitivamente atrapados en esta etapa de desaliento. No hacen esfuerzo por salir de esa etapa y comprender a su cónyuge. Y debido a estas reacciones, muchos nunca saben cuán maravilloso puede ser el matrimonio, porque no pasan del valle de la desilusión a la montaña del amor maduro. Cuando se comienza a salir de ese valle de desilusión, de crítica, de discusión, de aburrimiento, y se empieza a ver el matrimonio desde un nivel más alto, porque estamos llegando a la montaña del amor maduro, no puede entender el propósito del amor de Dios a través del matrimonio. Pero cuando podemos pasar en medio de esta etapa, el Señor nos empieza a mostrar que su diseño de matrimonio y familia es el perfecto para los seres humanos. Y entender ese diseño y experimentarlo hasta la etapa 3, que es a donde Dios nos quiere llevar a cada matrimonio y a cada familia, es algo que yo he visto en algunos matrimonios que están en esa etapa. Yo digo, qué hermoso sería también estar en ese momento, en esa posición. Y mucho me inspira ver a otros matrimonios que ya están en esa tercera etapa, de la cual vamos a hablar la próxima clase. Y yo digo, ese es el plan de Dios. Dios quiere llevarnos hasta esa montaña de madurez, de vivir un amor con madurez, un amor como el de Cristo, una ayuda mutua como el Espíritu Santo nos enseña, una vida donde juntos cumplamos el propósito de Dios y no vivamos egoístamente cada quien su vida. Todo esto es superable, amados, y te lo digo con conocimiento de causa, porque yo no he llegado a esa tercera etapa. Estamos en el mismo barco todos, estamos creciendo juntos y Dios nos va a dar la victoria, pero tienes que aprender a no confesar con tus labios que te vas a quedar en esta etapa. No debes confesarlo, sino confesar, Señor, yo sé que en mi matrimonio tú me vas a llevar a cumplir tu propósito. Estoy en un momento difícil, estoy en un valle de desilusión, estoy en un momento, en un abismo de quebranto en mis emociones, en mi alma, pero tú me llevarás, Señor, a subir esa montaña y me darás la victoria. Tú me permitirás experimentar mi matrimonio, el matrimonio conforme a tu diseño, Señor, y podré cumplir plenamente el propósito tuyo para mi vida y para la de mi cónyuge y para la de mis hijos y mis generaciones. Eso es lo que tenemos que aprender a confesar con nuestros labios, porque cuando confesamos con nuestros labios la desilusión, cuando confesamos con nuestros labios nuestros pensamientos fatalistas que el enemigo nos lanza de por qué no te divorcias, por qué no terminas esto ya, deja de sufrir, ahora sí que pare de sufrir, ¿no? Y
búscate otro, búscate otra, y lo confiesas, le estamos soltando autoridad legal al enemigo para que él con todas sus artimañas, nos dirija hacia allá. Pero cuando yo confieso la verdad de Dios, confieso el propósito de Dios para mi matrimonio, para mi familia, el enemigo le va a ser evidente que ninguna de sus artimañas puede funcionar contra mi vida y contra mi matrimonio, porque estoy confesando y dándole autoridad legal al propósito de Dios sobre mi vida. Y eso es a lo que el Señor me va a llevar. Entonces, mi declaración, mi confesión, mi oración tiene que ir en los términos del diseño de Dios para mi matrimonio. Y no importa que todavía estemos en esta segunda etapa que tiene que ver con confrontar las diferencias, que enfrentarnos a todas esas circunstancias que traen desilusión, que traen desesperanza, que traen conflicto, que traen quebranto, sino decirle, Señor, yo sé que tú me vas a llevar hacia adelante. Y nadie es perfecto, amados. Todos pasamos por estas circunstancias. No sientas que eres el único que estás pasando por lo más difícil en tu relación matrimonial. No digas, yo soy el más sufrido, la más sufrida. No, todos pasamos por esta etapa, pero sabes, el Señor está dispuesto a ayudarnos a todos los que miramos a Él, los que miramos su palabra, los que confiamos en desarrollar una relación íntima con el Señor Jesucristo y le vamos entregando el señorío de nuestra vida. Hoy, Señor, estamos delante de tu presencia. Todos los que hemos formado una familia, Señor, hemos pasado una primera etapa. Quizás la mayoría estamos en la segunda etapa. Y los que no son casados deben saber que cuando formen una familia, va a haber una primera etapa donde todo es hermoso, todo se disfruta, pero viene una segunda etapa de crecimiento, de madurez, donde van a aprender a amar, donde van a aprender a soportar, donde van a aprender a aceptar, donde van a aprender a perdonar, donde van a aprender a crecer, a ayudarse mutuamente hasta llegar a cumplir el propósito tuyo, Señor, en cada familia. Señor, y hoy pongo en tus manos la vida de cada familia, cada matrimonio, Señor, aquí presente o representado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo declaro con mi boca que tu propósito se cumple sobre sus vidas, Señor. Y aun cuando estén pasando en un valle, Señor, como lo describía David, de sombra de muerte, sé que tú les darás, Señor, el valor para no temer mal alguno y que puedan confesar con sus labios, Señor, pero yo sé que tú estás conmigo, Señor, y tú me ayudarás a salir adelante. Tú traerás sabiduría, tú traerás, Señor, conforto en medio de la aflicción, tú traerás, Señor, madurez en medio de la crisis, traerás fortaleza en medio de la debilidad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aunque anden, Señor, caminando, Señor, en lugares que son frágiles, donde quizás no es firme su pisada, en el nombre de Cristo Jesús, tú traerás victoria para cada uno de ellos, Señor. Y tú nos irás instruyendo a cada momento, a cada día, Señor, porque somos matrimonios que anhelamos vivir el propósito tuyo para nuestras vidas y para nuestras generaciones. Señor, gracias, Padre, por tender tu mano de misericordia sobre cada matrimonio, sobre cada familia. Hay un propósito que tú tienes, Señor, sobre cada uno de ellos y tú lo cumplirás. Tú lo cumplirás, Señor. Y permítenos pasar por los procesos que tú tienes, Señor, asignados para cada uno y que podamos responder conforme, Señor, a tu voluntad. Que el enemigo, Señor,
pueda huir porque resistimos sometidos a ti y a tu voluntad, Señor, y tenga que huir de nuestra vida, de nuestro matrimonio y de nuestra familia, Señor, para presentarlo sin mancha delante de ti, así como Jesucristo presenta sin mancha a su iglesia delante tuyo, Señor, y la limpia con la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Así, Señor, también nuestra vida, nuestra alma es presentada delante de ti, Señor, cuando trabajas con nuestro matrimonio. Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo de reflexión y gracias por los procesos en los que tú nos vas a llevar para pasar en victoria en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya no vi si tenían algún comentario en el chat, pero me parece que ya no. Entonces, hermanos, si quieren prender su cámara para poder tomar una foto y mandarla al grupo. Y vamos a, bueno, esta sesión se está grabando para que la puedan ver los hermanos que no pudieron estar ahorita y la puedan revisar después. Entonces, muy bien. A la 1, a las 2, sonriendo, y a las 3. Muy bien, gracias, hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones, hermanos, Marcos, la hermana, las veo ahí. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones para todos, familia en Cristo. Dios les bendiga. Bendiga, hermanos.